tuberculosis sí se cura. Si tos y flema por más de 15 días padeces, a tu consulta con el médico tienes que ir. En tu consulta te evaluarán, prueba de esputo te sacarán. Muy buenas tardes. Daremos inicio entonces a nuestro tema. Agradecida por la invitación y empezaremos un poquito sobre el diagnóstico de la tuberculosis. Como, como nos mostró el doctor, el diagnóstico de la tuberculosis puede ser por clínica, microbiológico, radiológico, por anatomía patológica y métodos no convencionales, que son todos los que nos indicó el doctor Laine. Bueno, es muy importante el diagnóstico, ¿no? Yo, como bioquímica, vengo a hablar todo lo que es la parte de diagnóstico. Y bueno, el éxito del tratamiento depende, no siempre, pero más del 90% ahora en lo que es la parte de laboratorio, ¿no? ¿Qué es lo que nosotros queremos como laboratorio y como programa? Un diagnóstico rápido, ¿no? Detectar prontamente al micobacterio. Ahora, con los métodos que tenemos de biología molecular, podemos realizar la identificación si es sensible o resistente para poder iniciar un tratamiento oportuno, ¿no? Que eso es lo que, para poder cortar la cadena de transmisión y así disminuir la incidencia tan alta que tenemos de tuberculosis, ¿no? Entonces, eso es lo que nosotros queremos y gracias a las pruebas que tenemos, esperamos conseguir esta meta, ¿no? Dentro del laboratorio es importante la muestra, ¿no? Para cualquier análisis nosotros necesitamos tener una buena muestra. ¿Qué necesitamos? Una cantidad suficiente para realizar las pruebas que se nos soliciten, la calidad de la muestra sea la adecuada y necesitamos que esté almacenada correctamente, transportada correctamente si es que viniera del área rural, en un envase adecuado, bien identificado. Aunque ustedes no crean, para nosotros esto es muy importante porque podemos ver, sobre todo en las muestras que nos llegan en in situ, si tiene la cantidad suficiente para que no sea rechazada o sea aceptada. ¿Por qué? Porque necesitamos una cantidad requerida para realizar las pruebas correspondientes. Y como dijo el doctor, es importante, tenemos ahorita diferentes métodos que ofertamos para el diagnóstico de la tuberculosis, pero necesitamos que también nos ayuden enviando o solicitando la muestra correspondiente de lo que nosotros creemos, sospechamos del tipo de tuberculosis que podamos identificar, ya sea pulmonar o extrapulmonar, ¿no? Como decía el doctor, si sospechamos de una, por ejemplo, tuberculosis ganglionar, sería lo ideal que nos llegue secreción, ¿no? Entonces es importante eso. Ahora, como ya tenemos diferentes métodos que ustedes ya deben conocer, la baciloscopía, el cultivo y el GeneXpert, ya desde este año GeneXpert también hacemos tanto pulmonares como extrapulmonares. eh, ya tal vez no es tan importante esta parte, ¿no? Pero antes sí, porque si se sospechaba de una tuberculosis extrapulmonar, necesitamos que nos llegue la muestra correspondiente, porque no todas las muestras iban a GeneXpert de extrapulmonar. Entonces realizábamos cultivo. Pero desde este año, tanto pulmonar como extrapulmonar, ya nosotros estamos recibiendo para lo que es GeneXpert, que es biología molecular. Para nosotros también es importante, como vemos, para la baciloscopía necesitamos 2 muestras, antiguamente eran 3, ahora necesitamos 2. Y lo ideal es la primera cuando tomamos la muestra, el momento de la toma de muestra, para poder identificar al paciente, para no perder al paciente, y la segunda al siguiente día, ¿no? Eso en baciloscopía. Bueno, nosotros ahorita, como laboratorio departamental que trabajamos dentro del programa, ofertamos diferentes pruebas para el diagnóstico, y eso dependiendo de qué tipo de población son las que están
las que solicitamos, ¿no? Tenemos la baciloscopía, que desde hace muchos años fue con la que iniciamos el diagnóstico de la tuberculosis, que está prácticamente su oferta en todos los laboratorios, sean de primero o segundo nivel y tercer nivel también, donde lo que hacemos es visualizar al bacilo de Koch, ¿no? A nivel nacional lo que utilizamos es la tinción de Ciel-Nielsen, ¿no? ¿Qué ventaja tenemos en la baciloscopía? Que es rápida, accesible y sobre todo la utilizamos ahora para el control de tratamiento. Luego tenemos el cultivo. En nuestro país utilizamos el cultivo en medio sólido, el Ogawa, con el método Kudo. También tenemos Lowenstein-Jensen y estamos en un futuro esperando para poder ingresar con el cultivo líquido, que es que la ventaja que tiene es que podemos dar un reporte mucho más rápido, ¿no? El cultivo, su ventaja es la sensibilidad, ¿no? Tiene una mayor sensibilidad, mucho mayor que la vaciloscopía, y entonces podemos trabajar y realizar otras pruebas cuando cultivamos el bacilo y cuando hay desarrollo de colonias, ¿no? Podemos hacer tipificaciones, test de sensibilidad y resistencia fenotípicamente, que era lo que se hacía y se sigue haciendo todavía, ¿no? ¿Cuál es la desventaja por ahora? Es, ustedes saben que el bacilo, el Mycobacterium, es de crecimiento lento, tarda entre 18 a 24 horas su desarrollo, entonces para que nosotros podamos informar un cultivo negativo tenemos que esperar 60 días en el medio que utilizamos ahora, que es el medio sólido. Y bueno, ya tenemos también, gracias a la gestión del programa y que la ciencia avanza y al ministerio ya tenemos técnicas moleculares que nosotros lo que utilizamos ahora es el GeneXpert, ¿no? Que es una PCR automatizada, donde nos ha aumentado la precisión y aparte de eso podemos ver la resistencia de la bacteria para poder identificar a la tuberculosis sensible y la tuberculosis resistente. Un poquito viendo todas las pruebas que tenemos, como les mencionaba, tenemos la baciloscopía, que ahora es nuestra primer prueba ofertada, donde, como dije, necesitamos 2 muestras seriadas para dar un resultado. ¿Cuándo más utilizamos la baciloscopía? Aparte del diagnóstico, es muy importante para el control del tratamiento, es decir, para el seguimiento que le hacemos al paciente, esto de forma mensual, en tuberculosis sensible a partir del segundo mes y en tuberculosis resistente a partir del primer mes hasta terminar el tratamiento, ¿no? Entonces, la baciloscopía nos ayuda tanto en el diagnóstico como en el control de tratamiento para poder dar ya, al terminar nuestro paciente, poder designarlo como curado o como término de tratamiento. ¿Cómo interpretamos nuestros resultados? Me imagino que muchos hemos recibido este tipo de resultados. Pues nosotros damos un resultado de baciloscopía dependiendo de la cantidad de bacilos que nosotros identificamos o visualizamos en el microscopio, ¿no? Para que nosotros tengamos una baciloscopía negativa tenemos que tener 300 campos visualizados. Luego, si pillamos bacilos entre 1 a 9, colocamos el número de bacilos identificados y vamos leyendo solo 100 campos. Una cruz es de 10 a 99 bacilos en 100 campos, 2 cruces, una a 10 bacilos ácido alcohol resistente, ya solo leeríamos 50 campos, y 3 cruces, más de 10 campos solo podríamos leer 20 campos y es más de 10 bacilos ácido alcohol resistente por campo visualizado, ¿no? Para nosotros en la parte del laboratorio es mucho más fácil encontrar un paciente, leer o identificar un paciente positivo que un paciente negativo, ¿no? Tendremos que leer, visualizar y leer más campos microscópicos. Luego, como les dije, tenemos el cultivo, que es nuestra segunda prueba, donde aumentamos la sensibilidad.
La vaciloscopía tiene una sensibilidad del 65%. Nosotros necesitamos tener de 5.000 a 10.000 bacilos por campo microscópico para poder visualizar. Entonces la sensibilidad no es tan alta. El cultivo es la mejor prueba ofertada, ¿no? Tenemos una mayor sensibilidad. Lo único que, como dice en la presentación, tenemos que tener un poco de paciencia porque para dar un resultado negativo tenemos que esperar 60 días por el crecimiento lento, por la multiplicación lenta que tienen las bacterias, ¿no? El micobacterio. Esto en el cultivo sólido, vuelvo a repetir, que es el que nosotros, en el que nosotros ahora estamos trabajando como laboratorio, como la red de laboratorios de tuberculosis. Estamos en la espera de poder migrar a lo que es el cultivo líquido, el cual nos podemos hacer una lectura mucho más rápida, ¿no? Y el beneficio es la mayor sensibilidad, ¿no? Nosotros solo necesitamos 10 bacilos para poder dar un resultado positivo. O sea, necesitamos poca cantidad de bacilos que desarrollan en el medio que nosotros brindamos, ¿no? Un medio a base de huevo, el cual damos proteínas, damos nutrientes, podemos decir, para que el bacilo pueda desarrollar, formar colonias y con estas colonias nosotros poder trabajar, ¿no? Aquí también identificamos no solo al Mycobacterium tuberculosis, sino al complejo Mycobacterium, que para nosotros es importante, y después de eso podemos realizar la tipificación, es decir, la identificación de qué tipo de micobacterias son, ¿no? Y hemos identificado diferentes tipos de micobacterias. Hemos ido avanzando y gracias a esto podemos identificar y tipificar a las micobacterias, ¿no? Entonces, eh, antes solo teníamos la baciloscopía, donde solo podemos identificar al bacilo ácido alcohol resistente, que ahora sabemos que todo el complejo es bacilo ácido alcohol resistente, ¿no? No solo el Mycobacterium tuberculosis. Y además de que en la baciloscopía nosotros no podemos diferenciar la viabilidad. Puede ser bacilos que estén muertos porque simplemente realizamos un frotis, hacemos la tinción de Ciel-Nielsen y lecturamos en un microscopio donde identificamos el bacilo color fucsia por la tinción que nosotros utilizamos. En cambio, en el cultivo, pues damos nutrientes para que desarrolle y así poder trabajar en ello, ¿no? El cultivo nos aporta o nos aumenta el diagnóstico por la sensibilidad que tiene. Los resultados de cultivo son parecidos igual al informe que nosotros presentamos en la baciloscopía. Es negativo a los 60 días porque no existe desarrollo. Positivo con colonias contables, como en la baciloscopía que poníamos número de bacilos, identificábamos menos de una cruz, aquí igual, y colocamos 5 colonias, 10 colonias, lo que corresponda. Luego les pueden llegar a ustedes como positivo una cruz si identificamos 20 a 100 colonias, positivo 2 cruces si tenemos más de 100 colonias y positivo 3 cruces cuando tenemos colonias incontables, confluentes o con napa como nosotros podemos identificar. Como desde esta gestión 2026 hemos ampliado las poblaciones para Ginecper, el cultivo que hasta el año pasado utilizábamos como diagnóstico y que en algunos casos todavía podemos utilizar, pero ahora lo tenemos más para indicaciones especiales y más manejado por la parte del laboratorio, ¿no? ¿Cuándo utilizamos el cultivo? Cuando tenemos un Ginecper no detectado, pero una baciloscopía positiva, ¿no? Entonces, cuando tenemos esta discordancia, sembramos para poder identificar o tipificar la micobacteria, ¿no? Entonces, para eso es importante. Luego, cuando nosotros también en laboratorio sembramos, cuando tenemos un GeneXpert con resultado de trazas y una rifampicina indeterminada, tenemos que cultivar toda baciloscopía de control a partir del segundo mes
para igual identificar y ver la viabilidad del bacilo, porque como hemos dicho en la baciloscopía, nosotros simplemente identificamos al bacilo, no sabemos si está vivo o muerto, entonces en el cultivo sí tiene que estar vivo, tiene que estar viable para que pueda desarrollar y formar colonia. Y luego es un requisito para que el paciente pueda ser catalogado como curado, que tenga las baciloscopías de control, tanto en la tuberculosis sensible como en la eh, tuberculosis resistente. Y para eso tenemos que realizar la baciloscopía y el cultivo a partir del cuarto o quinto mes. Luego, y asimismo en la TB drogo resistente, que se hace la baciloscopía y el cultivo a partir del primer mes en este caso hasta finalizar el tratamiento. Y bueno, luego tenemos la biología molecular, que lo que nosotros utilizamos en el programa es el GeneXpert, que es una plataforma automatizada, que es la PCR en tiempo real, que es un ensayo in vitro automatizado para donde detectamos el ADN del complejo Mycobacterium, el cual, al igual que la baciloscopía, pero podemos identificar bacilos tanto vivos como muertos, porque lo que identificamos aquí es el ADN, ¿no? Y esta prueba, aparte de que es mucho más sensible que la baciloscopía, tiene una sensibilidad como el cultivo, está en un 98%, pues nos da un valor agregado que es el de la identificación de mutaciones genéticas, que es lo que nos ayuda a ver la resistencia a fármacos, ¿no? Sobre todo a la rifampicina, que es lo que ahorita nosotros vemos, ¿no? Y son los que nosotros con el GeneXpert catalogamos como RR, que son resistentes a la rifampicina, en las muestras de esputo y también en extrapulmonares. Desde este 2026, como les digo, estamos recibiendo muestras tanto de pulmonares como extrapulmonares. Y bueno, ha ido evolucionando también nuestro equipo, el GeneXpert, que es el que utilizamos. En realidad los cartuchos, iniciamos con el GeneXpert MTV RIF. Ahora ya estamos trabajando con el GeneXpert MTV RIF Ultra, que es mucho más sensible, como ustedes pueden ver en esta diapositiva. Nuestro límite de detección es mucho más alto, lo cual nos ha hecho una prueba mucho más sensible. Y también tenemos el GeneXpert MTV XDR, que nos identifica lo bacilo y más que todo la detección de drogas no solo de primera línea, sino de segunda línea. Porque el MTV RIF Ultra y el MTV RIF nos da la resistencia solo a la rifampicina. Y entonces el Expert MTV XDR también nos informa la resistencia a drogas de primera y segunda línea. Ahora, como tenemos al alcance de todos diferentes métodos, pero también nosotros tenemos que saber a quiénes vamos a someter o solicitar las diferentes pruebas. Nosotros tenemos el examen de solicitud de estudios bacteriológicos, donde ahí está la parte de baciloscopía, GeneXpert cultivo, pruebas de primera línea, segunda línea, un formulario donde está plasmado todo lo que nosotros realizamos como laboratorio. Y entonces es importante que nosotros sepamos a quiénes vamos a enviar o a quiénes vamos a solicitar las diferentes pruebas que tenemos. Siempre tenemos que pensar y partir de la baciloscopía y luego ir a GeneXpert, donde hay poblaciones que acceden directamente a lo que es el GeneXpert. Y eso está en el formulario y son personas con VIH, menores de 15 años, esto en esputo, ¿no? Y también en niños menores de 5 años tenemos en heces fecales. Luego todo mayor de 65 años igual va directo a GeneXpert, personal de salud, personas privadas de libertad, contactos de pacientes que son drogoresistentes, todos esos pacientes que son recaídas, fracaso, pérdida en el seguimiento,
Y como les decía, toda la tuberculosis extrapulmonar, ¿no? Las muestras que son extrapulmonares, porque sabemos que hemos visto el martes anterior y un poco hoy día de que tenemos tuberculosis tanto dividida en pulmonar y extrapulmonar, ¿no? Entonces las muestras también son distintas. Y todo VAR negativo, es decir, como preguntaba la doctora Queirolo o no sé quién, hay pacientes que pueden tener toda la clínica y todas las pruebas que realizamos pueden ser negativas, ¿no? Entonces aquí, si no están dentro de estas poblaciones, primero hay que hacerle vaciloscopía, tenemos una vaciloscopía negativa. Según normas, debemos realizar un tratamiento de antibióticos durante 10 días. Si no mejora, podemos acceder a lo que es el GeneXpert, adjuntando la fotocopia de la vaciloscopía negativa y también nosotros solicitamos un pequeño informe o una solicitud del médico que solicita informando que el paciente no ha tenido una mejoría, por lo cual se solicita que se le pueda realizar el GeneXpert siendo vaciloscopía negativa. Y también tenemos un acápite donde podemos solicitar nosotros la parte del laboratorio, específicamente los que trabajamos en el área de laboratorio, que sí o sí nosotros toda vaciloscopía positiva tiene que ir a GeneXpert. Esto con el fin de identificar la resistencia de los bacilos, para ver si nuestro paciente tiene bacilos sensibles o resistentes y en base a eso recibir el tratamiento correspondiente. Luego también nosotros, la parte del laboratorio, donde procesamos la vaciloscopía, tenemos que directamente enviar todo paciente que al quinto mes nos vuelva a dar una vaciloscopía positiva. Es decir, fue negativo y al quinto mes nos da una vaciloscopía positiva. Estos pacientes no solo le hacemos GeneXpert, pero también cultivo para ver si no es un fracaso terapéutico o simplemente estamos expectorando bacilos o restos de bacilos muertos, ¿no? También nosotros enviamos, solicitamos el GeneXpert para XDR a todos nuestros pacientes que son ya RR, donde hemos realizado un GeneXpert y es resistente a la rifampicina. Y también nosotros solicitamos, dependiendo de esto, las pruebas de sensibilidad y resistencia de primera línea y segunda línea, eh, ya sea LPA, que todavía se está haciendo en el INLASA, o el GeneXpert XDR. Y también si fuera el caso en el que identificamos otra micobacteria, solicitamos la tipificación. Estas pruebas hacen algunos laboratorios en nuestro país y también el INLASA, que es nuestro laboratorio de referencia nacional. En el GeneXpert, nosotros es un PCR automatizado donde nosotros nos dan un resultado donde nosotros podemos identificar y luego informar lo que vemos, ¿no? En la prueba y también nos muestra colores. Por ejemplo, cuando tenemos un MTB detectado, o sea, identificamos al micobacteria en la muestra, pero no tiene resistencia a la rifampicina, nos sale como sensible, nos muestra un color verde, luego tenemos en rojo, nos sale un MTB detectado con una resistencia a la rifampicina detectado. También podemos tener un resultado de error o inválido. Esto puede ser por fallas eléctricas, por fallas o sea, la muestra estaba con restos alimenticios, pueden ser muchas cosas. Y también tenemos otro resultado que es el de trazas. Es un resultado que depende mucho de la interpretación y el tipo de paciente que sea al cual estamos realizando esta prueba. Eh, Puede ser que, como ustedes saben, es una prueba de biología molecular donde nosotros identificamos el ADN de la bacteria. Entonces, o puede ser un paciente con
muy poquitos bacilos, con una carga bacilar muy, muy poquitita, o puede ser un paciente que quedó con restos de material genético del ADN, pero que es negativo. Por eso es importante revisar qué tipo de paciente es al que se le ha solicitado la muestra y tenemos como programa qué conducta seguir. Si es un paciente que nos ha salido trazas, que es caso nuevo, menor a 15 años, si es VIH o extrapulmonar, generalmente se lo toma como un paciente positivo con el cual podemos iniciar tratamiento. Si es un paciente ya que ha hecho tratamiento, que puede ser una recaída, tenemos que cultivar para ver que hayan bacilos viables y no sean restos de ADN que quedaron circulando en nuestro organismo. Entonces, vuelvo a repetir, dependiendo el resultado y en cuanto a trazas, de acuerdo al tipo de paciente al cual hemos solicitado la muestra, ¿no? Tenemos otras pruebas también, que es el LPA, que es igual biología molecular, basada en tiras de ADN, ¿no? Donde detecta las mutaciones que hay y en base a eso podemos leer las resistencias a fluoroquinolonas o fármacos de primera y segunda línea. Y también la prueba fenotípica, que fue con la que se inició las pruebas de resistencias en el INLASA, que es el método de las proporciones de Canetti, Ritz y Grosser, que ha sido el estándar de oro de pruebas fenotípicas tradicional, donde se evaluaba el crecimiento de las bacterias frente a los diferentes antibióticos que son utilizados como terapia para la tuberculosis, ¿no? Donde nos determinaba la sensibilidad a las líneas, a las drogas de primera línea sobre todo, ¿no? Isoniazida, rifampicina, estreptomicina, etambutol. Después la ciencia fue avanzando y fuimos viendo que no era lo ideal para las 4 drogas mencionadas. Y así hemos ido avanzando en lo que es el diagnóstico de la tuberculosis. Puede ser que hayan otras pruebas, pero estas son las que nosotros estamos utilizando como programa nacional, ¿no? Y como decía el doctor, también tenemos la radiografía, eh, para las extrapulmonares el ADA, la tomografía, los citoquímicos, citológicos, que ayudan a dar un diagnóstico para poder tratar al paciente, ¿no? Entonces, ¿qué es importante para nosotros en el diagnóstico? Primero que nada, lo que ustedes como parte médica hacen, ¿no? La sospecha clínica de este paciente, del sospechoso de ser un paciente con tuberculosis, que puede ser lo que nosotros llamábamos antes, que ahora ha cambiado un poco la terminología, el sintomático respiratorio, ahora es sospechoso de tener tuberculosis, que puede ser con expectoración o sin expectoración. Entonces, más que todo, la parte médica es lo que ve los signos y síntomas de un paciente que puede ser que tenga tuberculosis, con la pérdida de peso, fiebres y todo lo que ustedes manejan. Y bueno, solicitar la muestra, que lo ideal es que sea de buena calidad. Nosotros en la parte de laboratorio también tenemos criterios de rechazo, no porque nosotros querramos, sino porque es importante tener una calidad de muestra adecuada, una cantidad de muestra adecuada para poder realizar la prueba correspondiente y dar un resultado adecuado y oportuno, ¿no? Entonces, nosotros tenemos requisitos que tener para nuestra muestra, sobre todo en cantidad y calidad. Lo ideal, como ustedes saben, es tener una muestra sea purulenta o mucopurulenta, porque nosotros catalogamos a nuestra muestra al esputo de salival, purulenta, mucopurulenta o sanguinolenta, ¿no? Entonces, lo ideal, la muestra ideal es la purulenta y la mucopurulenta. Necesitamos mínimo para
Ginecper, por ejemplo, 1 ml, para cultivo menos, para baciloscopía tal vez 0,5. Entonces, sí, en tuberculosis nosotros catalogamos y vemos a los pacientes de acuerdo a la condición que son. O sea, recaída no es lo mismo que un caso nuevo. Entonces, se hacen diferentes pruebas. Entonces, nosotros como laboratorio solicitamos 2 ml de muestra para poder trabajar con las pruebas correspondientes y el algoritmo de diagnóstico que nosotros manejamos dentro del laboratorio para poder cumplir con la normativa nacional. Y si es un paciente RR, necesitamos 3 ml de muestra. Entonces, para nosotros es muy importante la calidad de muestra, la cantidad, y en base a eso también que podamos discernir y ver cuál es la prueba que vamos a realizar. Lo primero es la baciloscopía. Si no está dentro de las poblaciones asignadas para Ginecper, tiene que ir a baciloscopía. Luego, si corresponde, irá a Ginecper, si está dentro de las poblaciones asignadas, o si es un VAR positivo o es un VAR negativo, como hemos explicado, va a Ginecper. Y dependiendo de eso, también nosotros en el laboratorio vamos a ver si cultivamos o no cultivamos o entregamos ese resultado. Entonces también nosotros manejamos un algoritmo de diagnóstico para catalogar qué tipo de muestra es, qué tipo de paciente, y en base a eso también utilizar todos los métodos de diagnóstico que nosotros tenemos en la parte del laboratorio para darles un resultado adecuado. Y bueno, yo creo que lo que todos queremos es un diagnóstico oportuno, un resultado adecuado para poder que nuestro paciente tenga un tratamiento preciso y se cure para que así pueda eh, cortar, ¿no?, la cadena de transmisión y disminuir las altas tasas de incidencia que tenemos en todo nuestro país. Este es el formulario eh, que utilizamos, solicitud de estudio bacteriológico, donde podemos ver que están todas las pruebas que nosotros realizamos y las cuales nosotros solicitamos dependiendo del caso del paciente que nosotros tenemos.